¿Vas a probar lo del coso? Hola a todos, feliz sábado. Espero que se encuentren bien. Feliz sábado. En este estudio, feliz sábado. En este estudio me gustaría hablar un poco sobre el sexismo y sus consecuencias. Eh, Hace ya varios estudios anteriores que he dado, vengo tratando sobre este tema, diferentes perspectivas y abordaje, y hoy también me gustaría poder seguir profundizando en esto. También en el último campal que hemos tenido, o sea, se trataron estos temas, así que me pareció también oportuno poder repasar y poder profundizarlo. Para empezar, me gustaría hacer un repaso sobre la línea de restauración, y para eso me gustaría si alguien me podría decir con sus propias palabras de qué se trata esta línea. No tiene que ser algo muy rebuscado, sino simplemente con sus palabras explicar de qué se trata, a qué llamamos línea de restauración. Puedo hacer dedocracia también, pero no me gustaría. Bueno, yo dedo, levanto el dedo. Y como la palabra lo dice, de restaurar, de volver al inicio, de volver a hacer lo que fue. Muy sencillo, pero bueno. No, está bien, gracias. ¿Qué temas abordaba esta línea? ¿Qué temas Esteban hace un par de sábados atrás había dado también esta línea, había podido profundizarla y graficarla? En este momento no tengo el pizarrón, pero no sé si alguien se acuerda o me pudiera decir qué temas abordaba. Me gustaría que alguien me hablara. Si no, veo quiénes están conectados. Otra forma de decirlo es qué es lo que hay que restaurar. No sé si se escuchó eso. Pero vos menciona esto, otra forma de preguntar o otra forma de decir esto es qué es lo que hay que restaurar. Creo que Que nos era enseñaba género, adoración y esclavitud. Bien. Bien, teníamos esos tres tópicos que ¿alguien más habló? Y Esteban agregó la alimentación, y una vez que yo di restauración hace un tiempo, también agregué lo de la alimentación. Que Eduardo Bien. Bayone me ha ayudado con eso. Él me lo hizo ver. Bien, sí, también teníamos el tema de la alimentación, podíamos ver algunos tópicos de cómo fueron progresando o cómo fue a través de la historia restaurando Dios en diferentes dispensaciones a través de la historia de su pueblo estos temas. Hoy, para hablar del sexismo, me gustaría que podamos enfocarnos en lo que es la maldición de Eva, cómo empezó. Y hay varias cosas que se pudieron ver en el campal mediante los estudios, otras cosas que yo también he podido profundizar y que me gustaría compartir, pero la idea como de esta primera instancia es que todos podamos reflexionar y ver qué es lo que la Biblia y el espíritu de profecía aporta cuando nos cuenta sobre esta maldición. Y también en base a eso también poder reflexionar qué consecuencias ha traído a través de la historia y hasta el día de hoy. Bien, para empezar capaz, ahora sí, si quieres compartir el archivo. Bien. Una pregunta para los que están escuchando. ¿Se ve, Carol, y se ve también la pantalla o cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Escuchan lo que Se dice ven las dos Agus? cosas. Se ven las dos cosas. Genial, buenísimo. Gracias. Me gustaría que podamos leer Génesis 3, el versículo 7, 16 y 17, los que están ahí. No lo quise poner para que busquemos nuestra Biblia y también para que ustedes puedan leer ustedes mismos y podamos reflexionar.
antes de pedirle a alguien que lea, me gustaría que el enfoque o la idea que tengamos al leer estos textos y después las citas es tratar de poner foco en la relación que había entre Adán y Eva, ya sea antes del pecado como también después. Esa es como la idea para poder hoy entender un poquito, digamos, dirigir para eso el estudio, digamos, poder ver las relaciones entre el hombre y la mujer, y por eso me gustaría que leamos teniendo eso en la mente. Si alguien se anima a leer Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Los otros también? 16 y 17, sí, por favor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bien, puse solamente esos versículos para no leer todo el capítulo, pero como para recordar y ver algunas también palabras que se mencionan. Prefiero leer primero las citas y después poder reflexionar o ver sus comentarios o si alguien tiene algo para aportar. Gastón, creo que te vi conectado por ahí. No sé si te gustaría o si podrías leer esa primera cita. Dale, ahí la leo. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter, aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Bien, ¿te animas a leer la siguiente también? Dale. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Después dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre no fue creado para vivir en la soledad, debía tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no habrían podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no podría satisfacer su deseo de amor y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Bien, gracias. ¿Alguien se anima a leer la siguiente cita? Había visto a Facu también, o Jessica, que también está por ahí. Yo leo. Dice, Dios mismo dio a Adán a una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y compañerismo. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no podía dominarle como cabeza ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sigo? Bien, no, está bien, gracias.
Me voy a saltear esta última cita para así no se me da un poco el tiempo. Capaz que después la podemos leer, o si se animan después a leerla y reflexionar también puede. Bien, me gustaría saber, a raíz de todo lo que venimos leyendo y recordando de esta historia, ¿cómo era la relación entre Adán y Eva? ¿Cómo era antes? ¿Cómo Elena la describe? Y también cómo eso cambió. O sea, ¿qué es lo que ustedes ven que se destaca o que les llama la atención de las citas que acabamos de leer? Néstor con igualdad. Bien, era igual al hombre, ok. ¿En qué sentido era igual? Pueden escribir en el chat, creo que me llegan los comentarios, así que ahorita se los puedo leer si no se animan o no pueden hablar. Carito, ¿podrías repetirme la pregunta? Porque justo me escribió un paciente y me distraje por un segundito. Sí, después de leer estas citas, de leer esos versículos, recordando la historia o la imagen que tenemos de esa historia, que es el Ajá. tema del pecado y la relación, ¿qué es lo que te llama la atención o cómo ves esa relación de entre un hombre y una mujer, más allá que eran Adán y Eva, y qué es lo que pensás que cambió? O sea, o que dice Elena que cambió. Yo creo que era una relación de armonía, de mutuo sostén, de unidad, que luego del pecado se rompió esa unión y esa armonía, y cada uno culpó a otros de sus propias faltas. Ahí empezó, digamos, una ruptura de la unidad y y de la armonía, como un enfrentamiento. Bien, gracias. Graciela, ¿no? Creo que reconocí la voz. Sí, de nada. Hola. ¿Alguien más que quisiera comentar qué es lo que llama la atención o que destaca? Es que es un poco, es como un poco, a mí no sé, es como un tema bastante sensible, ¿viste? Porque es como que da lugar a un poco de especulación, porque como que las citas te plantean cuál era la situación, cuál era la intencionalidad, ¿no? De Dios al momento de crear a estas personas. Pero después, ¿qué cambió y qué significan, por ejemplo, los versículos que leímos, especialmente ya el 16 y el 17, ¿no? No sé, para mí no es tan fácil dar una respuesta, porque cuando dice, o sea, no sé, eso será para tu marido, o sea, él será tu cabeza, o cosas así. En una línea de restauración, a mí se me hace muy sencillo hoy en día poder decir, ver hacia dónde nos está llevando Dios. Pero después en ese momento, ver qué quería decir eso, tampoco me siento cómodo diciendo Dios estaba colocando una maldición, poniendo a la mujer por debajo del hombre y condenando a las mujeres a partir de ese momento en adelante a vivir una vida de sumisión hasta que eventualmente en algún futuro, miles de años más tarde, se las iba a ir restaurando. No sé, es como que eso a mí me suena como muy, no sé, por eso te digo, es como da lugar un poco a la especulación. Pero Bien, creo me que, gusta eso, sí. perdón, ¿puedo Gracias. hablar? Sí. Yo creo que eso nos pasaba desde el momento que pensábamos que Dios
profería la maldición, que era el deseo de Dios, el castigo de Dios. Y sin embargo, con la metodología hemos aprendido que no es que Dios dio la maldición, sino simplemente que profetizó lo que iba a pasar de ahí en adelante. Entonces, tanto la esclavitud como el sexismo, como las cosas que se fueron dando después, fue el resultado del pecado. Así como Dios no quería la muerte, no es que Dios dijo, si no cumple la ley, yo los voy a matar. No, les aviso que si cumple la ley, inevitablemente van a morir. Entonces, cambia totalmente la óptica. O sea, no es un castigo de Dios, sino una profecía de lo que sabía que iba a suceder. Una de mis partes preferidas de la cita es esta: una persona digna y apropiada para ser su compañera, porque pone una persona. O sea, es como que Eva era justo del género que hubiera sido ideal para Adán, pero podría haber sido distinto. Lo importante era que era un ser humano. Exactamente. Bien, antes de ese comentario me va a ayudar para más adelante, Agus. Me gustó esto que había dicho Lucho, de esto de especular y que no se sentía cómodo. No es mi idea que especulemos, sino simplemente poder ver con lógica ciertas palabras o ciertas cosas que se nos da en la historia, y que para mí, al ver justamente la línea de restauración, ver la historia, ver cómo después en las diferentes historias en la Biblia, y más adelante con los movimientos feministas, y ver cómo eso proféticamente nos enseña, es empezar como a cavar un poquito sobre algunas informaciones que sí se nos dan y que podemos, si quieren llamarlo aplicaciones, podemos llamarlas aplicaciones, pero que a mí me resultaron como, me dieron cierta lógica. Menciono un ejemplo sencillo y como para que se entienda lo que estoy diciendo. Cuando en el versículo de Génesis 3:7 menciona que sus ojos fueron abiertos y que se vieron desnudos, algo que me pareció interesante que en una de las citas de Elena, no me acuerdo si la puse, ella menciona que tenían como estos mantos de luces. A mí me hace pensar de que ellos, no es que no se veían, digamos, sus cuerpos, la parte externa, me da como una sensación de que no importaba, no estaba su vista en eso. Y cuando pasó lo del pecado, me da como la impresión, y me gustaría como sugerir que hay algo externo que se empieza a notar. Esto sí es una sugerencia mía. Que, bueno, pero que me ha llamado la atención al leer y a volver a estudiar este aspecto. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas cosas que hoy veo y que después veo en la misma historia tienen que ver con una diferencia externa que las personas ven. Y que en base a eso también se genera la desigualdad que más adelante me gustaría profundizar. Pero algo como eso que nunca me había puesto a pensar, no sé si es correcto o no, simplemente es algo que me llama la atención, lo menciono como algo que me llama la atención, es esto de que cómo ellos se veían. Y por eso es como me gustaría como que nos situemos en esa relación, cómo es que ellos funcionaban en el Edén antes del pecado y cómo fueron funcionando después. No solamente antes de que Dios le dijera lo de la maldición, sino en el hecho de cómo, por ejemplo, a Adán, en el momento en que Dios le pregunta, le pregunta que, por qué dice que está desnudo y empieza a acusar a Eva, y Elena tiene en esas citas, cuando cuenta esa parte, dice que cuando Eva viene y le presenta el fruto, él la amaba tanto que no se veía, no la quería perder porque sabía lo que ella estaba haciendo iba a causar la muerte y no se quería separar. Pero como después cuando Dios viene y le pregunta, él lo primero que hace es acusarla a ella.
antes de que se le diera una maldición, ya hay un problema de quiebre en su misma relación y en esa misma armonía. Entonces también me hace pensar en esto de las consecuencias que conllevan estos actos. Otro aspecto que me llamó la atención es esto de la voz de Eva, que es algo que mencionaba Natalia, que es la que dio un poco su estudio, no sé si lo llegaron a ver, el patriarcado y sus consecuencias. Cómo la voz de Eva fue en ese momento puesta de lado. ¿Por qué? Porque antes Eva, es más, Elena misma menciona que los ángeles venían a hablar con los dos, les contaban a los dos. Y a partir de lo que es el pecado, el que empieza a hablar con Dios es Adán. Y la voz de Eva se deja completamente de lado. Y no solamente de Eva, sino de las mujeres en sí, porque lo podemos ver claramente en las siguientes historias. No se ve, no sabemos los nombres de la nuera ni de la esposa de Noé, no sabemos ninguna de las hijas, o sea, por ejemplo, cuando en la historia de Abraham y Sara, cuando él le hace pasar por su hermana y el faraón quería, el faraón quería estar con ella y no se le pregunta en un momento. Otra historia que justo estaba con Tania comentándola otra vez, que ella en realidad me hizo acordar, es de Dina, que es la hija de Jacob, cuando la viola el rey, donde estaban, que no me acuerdo ahora el nombre, y él se enamora, y el padre, no, o sea, Jacob no, o sea, si bien después se los mataron y demás, no tuvo ni voz ni voto, y el padre estaba accediendo a ese matrimonio. Obviamente los hijos estaban completamente de desacuerdo y por eso termina pasando. Lot, por ejemplo, o sea, cuando se cuenta esa historia, no se pone la voz de la mujer o lo que la mujer pensaba. Son pocas las historias en donde vemos. Y es interesante también ver cómo esa línea fue progresando, porque en la historia de Jesús empieza a haber una restauración de parte de lo que Jesús, el lugar donde Jesús empieza a poner a las mujeres. El hecho, por ejemplo, de la circuncisión, que era solamente del hombre y que ahora sabemos, y que después sabemos que es el bautismo y que es para hombres y mujeres. Pero si podemos ver esa primera escena del tema de la voz, o de cómo esa era la relación entre los ángeles y Dios con esas personas, esa pareja, y ver cómo eso fue como cambiando, y a la vez ver esa restauración o ver el papel que fue teniendo, o sea, me hace como pensar mucho en esa perspectiva, y creo que no solamente en estas cosas que fui como reflexionando o viendo al estudiarlo, y creo que hay muchísimas cosas más para profundizar en esos pequeños detalles que la historia nos da, y que, o sea, mi confirmación para saber si eso tiene lógica o no de lo que estoy pensando, de la forma en la que me estoy imaginando esa historia, es ver si después en la historia pasa eso o cómo eso se fue restaurando o no. Esto de la voz, que nunca me había puesto a pensar de esa forma, me doy cuenta que, claro, o sea, en el Edén ya empieza a silenciarse, a Carito, invisibilizarse el aspecto. Lucho. Sí. sí, es interesante lo que estás planteando, me gusta mucho porque por ahí, cuando yo hice el comentario hoy, también yo entendía entiendo lo que planteaba Graciela, pero a ver, es interesante como también es inevitable para Dios intervenir en medio de todo eso, más allá de que si Él, no es que le está diciendo una profecía y después se corre y deja que las cosas sigan su curso sin intervenir. Pero esto que vos estás planteando también está bueno porque nos ayuda a poner en perspectiva otras cosas. Por ejemplo, eh, ¿vieron cuando los fariseos le preguntaban a Jesús por qué Moisés nos permitió darles carta de divorcio a las mujeres o repudiar a las mujeres? Eh, y entonces, claro, uno ve esa historia en la época de Moisés y dice, mirá cómo
Dios validaba la opresión de la mujer. Pero yo creo que si lo ponemos en la perspectiva que vos lo estás poniendo, incluso las leyes mosaicas o lo que encontramos en Levítico y el Pentateuco en general, nos muestran que, porque claro, cuando vos preguntaste lo de Jacob, cuando contaste lo de Jacob, diste los ejemplos de Lot, etcétera, si a eso vos lo contrastás con el tiempo de Moisés, lo de Moisés suena feo, pero yo creo que también incluso eso puesto en perspectiva va mostrando la restauración. Sí, yo creo que es algo como que destacaste que también me había puesto a pensar en esto de cómo Dios interviene, digamos, frente a eso, y ese conocimiento, esa Claro, porque, previsión. por ejemplo, lo de que se tenían que casar con los hermanos si fallecía el esposo. A ver, son cosas que antes no estaban, ¿entendés? O sea, ¿qué le pasaba a una mujer en los tiempos de Abraham si se quedaba sin esposo? Me pregunto. Bien. Como que situarnos también en esas historias, podernos poner como en ese papel. Por ejemplo, para mí son historias que son muy conocidas. Para alguien que nació en la iglesia de chica como yo, hay historias como que están ahí. Pero podernos situar, y con esta perspectiva también de esta maldición y el foco en esta relación que hay, es como que le da un cambio. O sea, podemos extraer muchísimas cosas más. Algo que me llama muchísimo la atención es ver cómo esto se plasma también en nuestras vidas o en la historia de nuestra sociedad. Me parece como muy interesante el poner en perspectiva esto para poder también entender cómo eso se relaciona hoy. O sea, no solamente está bueno para poder estudiarlo, para poderlo entender, sino para ver también cómo se relaciona eh, lo que en ese momento estaba pasando, cómo el trato de Dios en ese momento era, lo que dio Dios en ese momento, en esa dispensación, y cómo es lo que Dios está dando ahora. O sea, qué cosas, así como en su momento daba para la mujer, hoy está dando lo mismo, capaz en otro formato o de otra forma. Y, y poderlo como en ese sentido, como poder reflexionar de cuánto no solamente podemos extraer de ese entonces, o sea, de esas historias, sino también de la nuestra propia y de la historia misma, por ejemplo, con el movimiento feminista, para dar un ejemplo. Gracias, Lucho, por tu aporte. Me gustó mucho. Bien, me gustaría sí, pasar a lo que justamente estoy hablando de las consecuencias que hoy tiene esa maldición hasta el día de hoy. Voy a hacer como un salto muy grande por un tema de tiempo, porque hay cosas que me gustaría, digamos, puntualizar o ver hoy. Pero creo que el hecho de poder ver las historias y la línea de progresión en profundidad, poder estudiar esas historias, nos va dando también ciertas bases para construir cómo nosotros vemos el feminismo hoy. En el Campal, bueno, Tess dio mucho sobre esto. Yo no voy a profundizar en eso. Creo que capaz para otro estudio me daría un poco más el tiempo. Pero me gustaría como poder en este estudio puntual, en este día, ver un aspecto de esa consecuencia y me gustaría poder ayudar o aportar o contribuir eh, en sus vidas prácticas. Algo que me gusta de los estudios es cuando también puedo ver algo práctico y formas ya sea de poder ayudarme a mí, como también ayudar a las otras personas. Y para eso me gustaría leer
unos párrafos de unos artículos que compartió Tess en el Media Broadcast. Y, sí, y poder profundizar un poquito sobre esta problemática que ahora les voy a contar, y ciertas formas en las que podemos ayudar a mujeres que están en esta situación, ayudarnos a nosotros como mujeres y ayudar a las otras y a los hombres también, por ejemplo en las parejas. Sí, Austria. No, quiero leer, cuando me digas para leerle. Ah, pensé que querías hablar, entendí hablar. Ok, sí. Este es un artículo que hace varias semanas se mandó en el Media Broadcast. Trata de unos sociólogos que estudiaron sobre la disparidad de género en el hogar y cómo al estudiar y hacer esta investigación pudieron reflexionar para ayudar también en sus propias tareas en el hogar, como los ayudó no solamente a investigar estas situaciones, sino poder ponerlos en práctica, y da algunos consejos que me parecieron también útiles y algo práctico, para que haya esta igualdad y se logre la igualdad en los hogares. Menciono, es como muy profundo el tema de las consecuencias que hoy podemos ver. Tess también ha mandado varios artículos sobre la violencia estética, bueno, la misoginia en diferentes ámbitos laborales. Menciono esto porque creo que tiene que ver más con este ámbito de pareja y del hogar, que me pareció que podía ser como útil. Y también porque en base a eso que me gustaría reflexionar sobre una problemática que sufren las mujeres. En las parejas de distintos son que tienen hijos pequeños y ambos trabajan a tiempo completo, se calcula que las madres realizan una media de aproximadamente 5 horas más a la semana de trabajo remunerado y no remunerado que los padres. Sin embargo, la mayoría de los sociólogos con los que hablé recientemente informaron de una división equitativa del trabajo en el hogar. El profundo conocimiento que tienen estos investigadores de la vida familiar les ha ayudado a idear tácticas para evitar las mismas desigualdades que estudian, aunque a veces siguen luchando para evitar que las normas y los estereotipos de género los socaven. Bien, son fragmentos de este artículo, por eso les puse el link, por si después lo quieren leer completo. Sí, ¿querés leer? Aún así podemos aprender de lo que estos expertos han hecho en su propio hogar. 3 de sus estrategias en particular me llamaron la atención. La primera es luchar contra la creencia errónea de que las madres son más aptas que los padres para la crianza de los hijos, lo que puede llevar a las mujeres a dedicar más tiempo y a los hombres a dedicar menos al cuidado de los niños. William Scarborough, sociólogo de la Universidad del Norte de Texas, me dijo que él se ha empeñado en dedicar incluso las tareas que inicialmente le resultan más fáciles a su mujer. Por ejemplo, su hijo pequeño solía comportarse mejor a la hora del baño con ella, pero en lugar de depender de ella para hacerlo, seguí bañándolo, aunque me llevara el doble de tiempo. Al final, le cogí el tranquillo, le agarré la mano y pude bañarle sin ningún drama. La segunda estrategia es sencilla. Agradece a tu pareja el trabajo que hace en la casa. Varios expertos me dijeron que esto era útil, y las investigaciones indican que las personas sienten menos amargura por las tareas domésticas cuando se reconocen sus contribuciones. Creo que reconocer que se está trabajando, que las cosas de la casa son trabajo, y agradecer a tu pareja por hacerlo, ayuda mucho, me dijo Richard Petz, sociólogo de Ball State University. Una tercera táctica es hacer algunas tareas en conjunto. Daniela Negraya, socióloga de la Universidad de Oxford, me dijo que empezó a hacerlo con su marido porque era consciente de que las mujeres, por término medio, realizan más tareas domésticas que los hombres.
Nuestra solución fue elegir un día el fin de semana, por ejemplo, y pensar en las tareas que tenemos. Entonces el trabajo empieza a la misma hora y termina a la misma hora, me dijo Negraya. Scarborough, que también es partidario de hacer las tareas juntos, dijo que esto evita que se conviertan en algo alienante. Incluso quienes han dedicado su carrera al estudio de la desigualdad de género no pueden hacer mucho. Independientemente de lo que consigan en sus propios hogares, las normas culturales escapan a su control. Petz y su mujer se han dado cuenta cuando otro padre le envió un mensaje de texto a ella y no a él para concertar una cita de juego para sus hijos. Y cuando los profesores le envían un correo electrónico a ella y no a él sobre algo de la escuela. Incluso si estoy más a cargo de la escuela, como lo estoy ahora, no estoy necesariamente al tanto de toda la información, dijo. Estos prejuicios ocultos que la gente tiene sobre los roles de madre y padre hacen que sea un reto dividir estas tareas de forma equitativa. Aunque Petz y su mujer están de acuerdo en que se reparten el trabajo de la crianza y las tareas de forma equitativa, el mundo no siempre les juzga en consecuencia. Al igual que muchos padres implicados, él recibe aplausos por sus contribuciones. Una de las cosas más duras para mí es que los demás ven a Richard como un padre increíble, y lo es, y un marido maravilloso, y lo es, pero a mí me ven como mediocre en el mejor de los casos, me escribió la esposa de Petz en un correo electrónico, porque se da por sentado que cuando un hombre hace todas estas cosas, la mujer ha hecho de alguna manera menos de lo que debería. No sé cuántas veces la gente me ha dicho que probablemente soy la persona más afortunada porque Richard cocina la cena. Bien, me pareció como muy interesante lo que se hablaba en este artículo. Principalmente esto último, porque siempre se destaca como el papel del hombre. O sea, por más que esas personas estaban tratando de lograr la igualdad, de alguna forma, o sea, en sus casas, y de alguna forma la parte externa seguía como empujándolos a que el enfoque estuviera en lo que hace él, obviamente bien, y lo que hace mal ella. Y hay muchas escenas que podemos ver no solamente en lo que son los padres, sino también en una pareja, cuando se destaca, wow, qué hombre que conseguiste, o wow, mira o sea, elogian el hecho de que te hayas ganado ese hombre, o qué mujer te ganaste, por obviamente aspectos más físicos, no tan intelectuales. Entonces poder como ver esto de lo que se destaca, y que son muy sutiles en la vida diaria, me pareció como importante poderlo reflexionar y aportar. ¿Hay alguien que le gustaría comentar algo que les haya llamado la atención sobre este artículo? Bien, si nadie tiene algo que aportar, me gustaría hacer hincapié en esto de esto que contaba este artículo sobre la problemática que hay en los hogares con respecto a las tareas. Hay algo que cuando nosotros estudiamos un poco o andamos en el feminismo, no sé si han escuchado alguna feminista hablando, algún artículo, a veces se menciona mucho lo que es la carga mental o el trabajo extra, ya sea en la casa. Y me gustaría leer ahora unos fragmentos que los puse ahí del libro Maleducadas de Florencia Freijo, que hablan justamente sobre esto. Y que al leer este artículo, y también he leído otros que no, por falta de tiempo no los quise poner, me pareció como interesante poder reflexionar sobre este tema de la carga mental en las mujeres particularmente. Ahora más adelante vamos a hablar también de la parte del hombre y la masculinidad, pero
Y creo que a veces, no solamente yo, sino como las mujeres a mi alrededor, no llegamos a veces a expresar o que se nos entienda capaz del lado más masculino o de un hombre o de la sociedad misma, sobre lo que nosotros vivimos internamente. Ni siquiera nosotras como mujeres a veces podemos llegar a reflexionar sobre la carga mental que muchas veces tenemos, que más allá de que todos tenemos cierta carga mental por la vida misma, que hay cosas que nos pasan y que generan un estrés o un desgaste en nosotros. Ahora lo van a leer en los párrafos que puse para compartir. Pero noto sinceramente una ignorancia frente a este tema muchas veces. De parte como mujer, o sea, como mujeres, pero también de la parte de los hombres, frente a lo que una mujer vive y es educada. En mis otros estudios, en uno que vi que trataba justamente de la educación y que estaba basado bastante en este libro que leí, mi intención con ese estudio era poder reflexionar y contarles a los hombres, principalmente, la educación y todo lo que como mujeres vivimos. Que muchas veces, y que el movimiento feminista es lo que hace eco, los hombres no saben, o sea, las mujeres necesitamos contar, y está bueno que haya pasado eso, porque era algo que está muy invisibilizado. Digamos, todo lo que nosotros somos, o sea, fuimos creciendo a través de esta sociedad, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Pero la educación que se nos da, y que hoy en día sigue habiendo mucha desigualdad, que sigue estando muy invisible. Y a veces es tan invisible que ni siquiera las mismas mujeres nos damos cuenta. Creo que es como demasiado importante que podamos entender como esa cosa invisible que muchas veces hay. Menciono esto de la carga mental, pero hay un montón de otras cosas. Menciono la carga mental porque pienso que la salud mental es como importante y como que para mí todos tendríamos que cuidar, así como nos cuidamos nuestro cuerpo físicamente, cuidar nuestra mente. Y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que las mujeres vivimos o como menciono, estamos en ignorancia. Y que verdaderamente me parece que es un momento, y que ya hace tiempo, tenemos que poder empatizar, poder reflexionar de lo que una mujer vive y de las cosas en las cuales fue educada. Menciono esto porque he escuchado muchos comentarios donde no se le entiende a la mujer, comentarios donde no se valida la experiencia de una mujer. Y yo creo que justamente está basada en una ignorancia de parte del otro, de cómo esa mujer fue educada y en esta sociedad, justamente porque el hombre tiene privilegios. O sea, es así, si bien el tema del sexismo tiene tantas consecuencias para la mujer como para el hombre, la única forma de nosotros saber qué consecuencias tiene para la mujer es escuchándola, es validando su experiencia y estudiando principalmente a través de mujeres feministas que hablan sobre estos temas, cuál ha sido la educación que hemos tenido como mujer, cuáles son aquellos mandatos. Quería mencionar eso antes de leer estos fragmentos. Carito, por ahí Carito. vos. Sí. Un comentario que por ahí estaba pensando hoy cuando preguntaste si alguien quería comentar algo después de la cita del artículo anterior. Me quedé pensando un poco en esto, porque no sé si es tanto o sea, sí es una educación, pero o sea, vos utilizaste la palabra invisible, ¿viste? Y, y hay varias cosas invisibles, más allá de la carga mental o de otros tipos de cargas,
porque la educación también es como un poco tácita, ¿viste? No es que en algunos casos tal vez sí, porque bueno, hay de todo, ¿no? Pero eh, particularmente en nuestro medio hay muchas cosas que son tácitas y es una educación que se da sin una clase, digamos, ¿no? Sin que alguien te lo enseñe verbalmente. Eh, y lo que determina es, por ende, un sexismo invisible también, hasta que se visibiliza, por supuesto, ¿no? Pero que tiene que ver con la sobrevaloración de algunas cosas y subestimar otras cosas, la infravaloración de otras cosas. O sea, porque hoy en día, si bien hay muchas mujeres que están en la casa encargándose de sus hijos y del cuidado de la casa, lo que sea, cada vez hay más mujeres que están llevando la misma vida que un hombre fuera de la casa, ¿no? Entonces, a ver, yo me pongo a pensar, yo hasta hace un mes, mi única responsabilidad era ir al sanatorio en el horario que tenía que ir y irme cuando me tenía que ir y eso era todo, ¿no? Y de repente ahora solo se me agregó un día libre a la semana y empecé a conseguir trabajo afuera del sanatorio y tengo que ir un día a una ciudad, un día a otra ciudad, un día a tal hora, otro día a tal hora, y a mí ya se me descompaginó todo y me está recostando mantenerme ordenado solamente con eso, que es algo mío, personal, y la realidad hoy en día es que en la mayoría, no sé si en la mayoría, pero en muchas de las parejas, eh, no es solamente el hombre el que lidia con eso, sino que la mujer también, y además está lo otro. Entonces, es como que yo creo que el hecho de sobrevalorar mi organización para ir a trabajar al lugar que tengo que ir a trabajar, e infravalorar lo otro, ahí radica mucho del sexismo que a veces negamos tener, ¿no? Eh, eso era algo que quería decir porque si vos me preguntás, no es tan difícil organizarse en las cuestiones laborales y organizarse para todo lo otro, yo creo que es bastante más complejo, ¿no? Si somos objetivos y sinceros, ¿no? Carito, a veces a uno mismo, como hemos venido con esa cultura, con ese pensamiento, se le olvida a uno que tiene que practicar la igualdad y practicar, digamos, dejar el sexismo, porque a veces uno mismo se recarga de cosas, de oficios, y uno a veces mentalmente a veces cree que está bien. Y de pronto, bueno, a mí me ha pasado y de pronto me acuerdo de, nada, esto es compartido. Entonces llamo a mi hijo, llamo a mi esposo y le asigno responsabilidades. Entonces también a veces uno actúa por inercia, a veces en ese aspecto pues del sexismo. Me re gusta lo que dice Lili, porque una de las cosas más importantes como parte del proceso de igualdad es que las mujeres hagan menos conscientemente. Bien, me gustaría así leer, creo que tiene mucha relación lo que están diciendo con los fragmentos que elegí para compartir de, de este libro. No sé si a alguien le gustaría leer, no veo quiénes están conectados. ¿Sí? ¿Querés leer? Miri, a vos te propuso para leer, no sé si estás ahí, si no. Hola, hola, sí. ¿Qué es la carga mental? Es la enorme cantidad de exigencias de logística, coordinación y previsión de tareas que tenemos las mujeres en el día a día y los malabares que debemos hacer para cumplir con ella. También forman parte de esta carga mental los mandatos que recibimos acerca de cómo debe ser la buena mujer.
la buena hija, la buena novia, la buena esposa, la buena madre. Pero además, esta carga tiene un factor que es fundamental y que es invisible. Yo te ayudo. Sigo. Los mandatos ordenan la sociedad y se reparten de manera desigual entre hombres y mujeres. Pero la carga mental con el manual del buen comportamiento, en el que la mujer es educada, recae con indicaciones subliminales y una lista de tareas pendientes. La carga mental es ese diálogo interno que no para en un segundo. A través de él, las mujeres logramos estar atentas a todo, ser equilibristas y salvar cualquier pensamiento o situación que se presente para no perder la compostura, sin reparar en que mientras tanto nos estamos perdiendo la enorme oportunidad de saber qué hay más allá de ese destino impuesto. Salir de la carga mental no es otra cosa que someternos a la reeducación y cuestionarlo todo, pero no es sencillo. Los mandatos son eso, mandatos, porque también nos mandan internamente e incluso algunos los tenemos tan aprendidos que los disfrutamos, y es que efectivamente son parte de la cultura. Por eso, para saber dónde poner el límite, creo que la respuesta está en saber lo que esos mandatos nos pueden ocasionar: inconformidad personal, depresión, trastornos alimenticios, obsesión, empobrecimiento, cansancio y muchos etcétera. En el momento en que todo lo que creemos disfrutar en realidad nos damos cuenta de que nos está perjudicando y lo vemos, ahí es donde hay que frenar. Gracias. Me pareció como interesante lo que ella mencionaba, la autora, porque esto de disfrutar de esos mandatos también me llega como muy profundamente, porque a veces tenemos tan incorporado el chip de lo que se debería hacer, o estamos tan pendientes de lo que capaz al otro, cómo nos ve o cómo vamos a quedar. Y es esa carga como mental que muchas veces tenemos. Y me gustó como esta como consejo, cómo saber cómo, además de reeducarnos y de cuestionar, también poderle poner un freno a eso, que puede tener muchas consecuencias para nuestra vida. Aus. Hace un tiempo estaba charlando con Luis, hace bastante, varios meses. Estábamos hablando sobre esto de las chicas coquetas, ¿no? Entonces, él me decía, bueno, pero hay mujeres que genuinamente disfrutan de pintarse las uñas. Y yo le decía esto, o sea, nos enseñaron que nuestras manos normales son feas, o son poco femeninas, o son poco atractivas, y que tenemos que tener determinada cosa. Entonces lo interiorizamos de tal manera que aunque gastemos plata, tiempo, esfuerzo, y después lavas un plato y ya se te rompe y lo tenés que empezar de vuelta el proceso, decimos que lo disfrutamos, pero es súper internalizada la opresión. Nadie disfruta genuinamente de pintarte las uñas, o sea, es como, me parece muy improbable. Bueno, varios de los artículos que te mandó sobre la violencia estética apuntan sobre justamente esa problemática. El feminismo liberal también como que pone en juego eso de, por ejemplo, la pornografía feminista, y justamente es eso como que no se entiende de la educación a la cual estamos, digamos, acostumbrados, y pensamos que eso es un deseo propio, cuando en realidad sigue siendo impuesto por una sociedad machista, una sociedad patriarcal. Bien, me gustaría ahora poder hablar, y también puse algunos párrafos de comentarios. En realidad no es un artículo en sí, sino es como una publicación, en realidad, de Instagram, sobre
hombres que abordan esto de la masculinidad tóxica, hay varias cosas que investigan, y me pareció interesante ver cómo ellos planteaban una problemática que es como consecuencia también de este sexismo que tiene que ver con justamente la masculinidad tóxica. Antes de eso, ¿alguien sabe qué es la masculinidad tóxica? Que lo pueda decir en sus palabras, como para situarnos, o por si alguien no sabe qué es. Si alguien quiere decir, capaz algún psicólogo como Gastón o psiquiatra como Lucho. No sé si han leído este término, creo que sí, que lo he abordado. Yo nunca escuché sobre específicamente masculinidad tóxica, sí he leído sobre la teoría del macho alfa y de cómo debe ser el verdadero hombre y todas las características de macho y de superioridad y etcétera, frente a la sociedad y cómo eso le abre puertas, etcétera. Pero específicamente la masculinidad tóxica no. Ok. Sí, igual también eso es como otro término. Tiene que ver justamente con, así como a la mujer tiene ciertos mandatos que el hombre también tiene, como esos mandatos se vuelven para su propia masculinidad tóxicos, porque las hace poner en un papel de poder, y en este caso yo puse este artículo o esta publicación que habla sobre la parte más emocional, que es donde más se los daña a raíz de este sexismo, de esa masculinidad tóxica. Claro, por ahí es un poco más complejo decir, o sea, porque por ahí entiendo lo que dijo Toto desde que vos dijiste, desde el lado que vos lo planteaste como por ahí el que es psicólogo o psiquiatra, porque es como que esto es más tal vez de la sociología, digamos, ¿no? Porque dentro de lo que es la psicología o la salud mental no es que hay un término para hablar de esto, ¿no? Pero está claro que existe, digamos, ¿no? O sea, por supuesto. Claro, como que hay muchos mandatos, muchas cargas respecto de cómo tiene que ser el hombre en general. Por ejemplo, esto de qué sé yo, que el hombre es como más reconocido si por ejemplo tienes más mujeres o qué sé yo, o habla de una determinada forma, etcétera, como un montón de cargas que se le da al hombre en el sentido de logro, etcétera. Gracias. ¿Yo ¿Alguien puedo podría hablar? leer esto? Sí, obvio. ¿Yo puedo hablar? Si mal no tengo entendido, la masculinidad tóxica es aquella que describe los rasgos masculinos exagerados. ¿Puede ser? O como que apunta a mostrar de forma negativa los rasgos masculinos, así como muy, muy fuertes. Eso es lo que yo entiendo. Capaz estoy mal. No, sí, está ligado. Fue una forma de Es resumir todo lo que, que estoy va diciendo, más así lo allá, resumo digamos, o sea, también. los rasgos, eso que dice Tania, pero todos los otros también, digamos, los más sutiles también, son parte de lo mismo. Yo, para empezar, me gusta para definir, retraerme. ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Lo masculino es las cosas, rasgos humanos, que se atribuyen generalmente, culturalmente, socialmente, a los hombres. Es una construcción del imaginario cultural. No existe la masculinidad, tampoco existe lo femenino. Solamente existe lo humano. Pero a la gente le gusta dividir y clasificar. Entonces, masculinidad es los rasgos que generalmente se asocian con haber nacido hombre con caracteres sexuales masculinos. ¿Sí? Entonces, eso prescribe ciertos comportamientos que son aceptados socialmente y de los cuales no te podés desviar. Y uno de los problemas con la masculinidad patriarcal es que se define por contraste. Para ser muy hombre, tenés que evitar todo lo femenino. Y como la sociedad es más machista, misógina,
es muy fácil. ¿Qué se le dice a los nenes? No seas una nena, no te portes así, porque eso es de nena, y eso está mal, es inferior, es poco deseable, no es digno de ser imitado. Entonces, lo que sí se exalta son las conductas feminarias, las conductas dominantes, la agresividad, la ira, y se apaga, se opaca la misericordia, la compasión, el cuidado. Entonces, los hombres son tóxicos para ellos mismos porque no cuidan su salud, porque determinadas cosas, y también son agresivos con los demás, o tratan de ejercer esa dominación con el prójimo, con otros hombres y con las minorías, o las disidencias sexuales. Gracias, Agus. No tenía pensado como hablar tanto de eso, por eso no lo había puesto, pero me surgió el hecho de que capaz que nadie lo había explicado. Y como creo que nadie había dado un estudio sobre esto de la masculinidad, estaba bueno que lo hablemos. ¿Alguien que pueda leer entonces estos párrafos? Voy a hacer de frase. Yo puedo leer. Puedo leer. Párrafo, Carlos, ¿cuál? Ahí. Una encuesta sobre... ¿Sí? Sí. Una encuesta sobre la identidad masculina realizada en 2014 por la marca de fragancia masculina Lynx, que habló con 3.500 hombres en todo el mundo, encontró que la gran mayoría de los hombres no vivían la vida que les encantaría llevar, sino que llevaban una vida presionados por la influencia, lo que les pedía la sociedad. Los hombres se sienten constantemente presionados a actuar según el modelo hegemónico, generando estrés, y que algunos de ellos se derrumbó emocionalmente, dañándose a sí mismos, a otros, a otros consciente o inconscientemente. Esta es la razón por la que el suicidio es la principal causa de muerte de hombres menores de 45 años en el Reino Unido. Si los hombres no viven una vida verdaderamente auténtica y no se conectan realmente con sus sentimientos, tendrán dificultades para conectar con los sentimientos de otras personas y hacerlas felices, o incluso les costará ser verdaderamente felices a ellos mismos. ¿Sigo? Sí, por favor. ¿Sigo, Carito? Sí, por Dos favor. razones principales. Correcto. Dos razones principales por las que se da esta masculinidad tóxica. Primero, la forma en la que se define ser hombre tiende a desconectar a los hombres de sus emociones y de su capacidad para comprender y expresar sus sentimientos. Inconscientemente se reprimen sus deseos e intereses verdaderos para hacer lo que se espera de ellos. Segundo, la forma en la que se define el éxito de los hombres. El poder y el materialismo son sinónimos de éxito independientemente de cómo se sienten el hombre con respecto a su vida o cuán responsable se sienta por el bienestar de otras personas. Como consecuencia, muchos de ellos suelen enmascarar su bloqueo emocional con adicciones al alcohol, las drogas, al sexo o lo socialmente aceptable como el trabajo, el deporte excesivo, entre otros. Ahora bien, todo este discurso de favorecer una masculinidad es en la que se potencia a hombres que puedan conectar con sus emociones, tiene que ir enmarcada en la acción por la igualdad y sin dejar de pasar por alto que los hombres tienen privilegios que son necesarios de revisar y cambiar.
este no es un proceso de crecimiento personal más, sino que tiene que ser una herramienta con la que, guiado por el feminismo, le permite acabar con la sociedad patriarcal y desigual. Me encantó el último paso. A mí también. Por eso elegí ponerlo. Interesante. Gracias. Yo Gracias por pensaba, leer. Sí, esto es interesante. Yo estaba meditando en estos días. Uno tiende a, bueno, a solidarizarse con las mujeres y tiende a como a repudiar y a rechazar a los hombres. Pero viendo que los ideales del feminismo y los ideales de la comunidad LGTB, es que no es solamente protestar, sino que haya un cambio estructural, que haya un cambio también en la mentalidad de las personas. Entonces yo decía, no, Dios también murió por ese hombre. Y pues, hay que tener misericordia y también hay que tratar de educar y de ayudar. Totalmente, y ese es el objetivo del feminismo, de hecho. Y lo importante acá es que las personas del sexo masculino entiendan que nuestra liberación está ligada intrínsecamente a su liberación. Y si bien hay que estudiar el tema de la masculinidad tóxica, no hay que victimizarlos, porque como dice el último párrafo acá, no hay que pasar por alto el hecho de que ellos tienen privilegios en esta sociedad, que ellos tienen que revisar, ceder y cambiar. Pero sí son víctimas también del sistema que ellos crearon. claro, así como me puse algo para reflexionar sobre esto de cómo mujeres nos toca vivir, también mi objetivo era poder poner algo que pudieran reflexionar los hombres, o sea, cosas que son muy, capaz también invisibles. Eh, el tema de la parte emocional, que particularmente yo noto, eh, que es lo, digamos, no, me cuesta, es algo que de rato vengo charlando con amigas y que veo también al estudiar esto, la forma de conectar que tenemos entre mujeres y que a mí no me pasa con hombres, por ejemplo, me cuesta, sinceramente, como poder conectar, poder ser vulnerable, poder tener como algo en profundidad, así como tengo con mis amigas mujeres, y también como que no he visto, o por lo menos en mi experiencia, esto es algo muy personal, obviamente, hombres que tengan como una relación tan vulnerable y genuina y profunda entre sus pares. Eh, Obviamente no conozco a todos, siempre creo que es posible, pero que mi punto es como que cuesta mucho y lo veo muy, muy presente esto de la poca atención que se le da a la salud mental o a esta sensibilidad, porque siempre para mí es muy sinónimo de debilidad y como algo femenino, lo que no es, como decía Audino, a imitar. Y como que es súper profundo poder reflexionar sobre eso, cómo eso los atraviesa, eh, las consecuencias que tienen en sus vidas, a lo que también hablaba con una amiga. eh, es lindo poder ser vulnerable, poder, cuando uno está mal, poder tener a alguien que, donde vos te sentís cómodo y podés encontrar apoyo y ser vulnerable, que te juzguen, demás. Y a veces me pone como muy triste pensar que hay muchos hombres que no lo tienen, o que no, por esta creencia, ¿no? De que es algo femenino y débil, ¿no? Y porque creo que es muy sanador, es muy, hace más liviana un poco la vida en general. Y nada, es como algo que me deja a reflexión, pero no quiero hablar mucho sobre esto porque me parece que es algo más de que puede hablar un hombre. Eh, y no quiero que se me vaya mucho el tiempo. No sé si Ya nos hace tengo el otro tópico, pero lo último. ¿Sí? Bueno.
si ustedes me permiten, y ahora también, me gustaría seguir, al menos alguien tenga algún comentario sobre esto que acabamos de leer, me gustaría ligarlo con lo que es la homofobia. Si nadie tiene algo que decir, termino con ese punto, si quieren después. Bueno. Nidia y Tania se habían ofrecido las dos a leer el párrafo. Ah, bueno. Tania, ¿querés leer este párrafo? Sí, quiero. Ese que empieza ahora. Ah, no, una de las claves. Sexismo y Una de las homofobia. clases. Una de las claves para entender la homofobia estructural actual desde la perspectiva del hombre cis hetero tiene que ver con la feminización de la sociedad. La identidad masculina heteronormativa tradicionalmente se ha forjado desde la referencia del no ser femenino. No obstante, la lenta construcción de una sociedad más igualitaria, a día de hoy se puede reconocer a mujeres como fuertes, autónomas, etc., hace que ya no nos podamos colocar en una posición contrafemenina, ya que supondría negar características de la masculinidad hegemónica. De este modo, los hijos sanos del patriarcado se han apoyado en la homofobia para reafirmar su masculinidad, en este caso desde la contrahomosexualidad. La heterosexualidad se define de nuevo por su oposición a, repitiendo de nuevo las dinámicas patriarcales aplicadas a los roles de género con varios factores añadidos, traición a la hegemonía, no sexualización del contra, etc. Bien, eso es básicamente un resumen del link que les puse ahí, que es un artículo que habla sobre la relación entre la homofobia y la crisis de masculinidad. No lo llegué a poner, sinceramente, para leerlo, pero les doy un resumen para que después el que quiera lo pueda entrar y lo pueda leer. Me parece como muy interesante. Pero básicamente hicieron un cuestionario psicólogos para probar los efectos en los hombres de la desaparición de la norma que afirmaba la masculinidad en oposición a la feminidad. Es un cuestionario que hicieron. Y este estudio determinó que el aumento de la homofobia no se debe directamente al deseo de reafirmar la posición tradicional entre hombres y mujeres, sino a la necesidad de afirmar la masculinidad en un contexto social más equilibrado entre los perfiles masculino y femenino. Como que antes, como que fue, o sea, en la sociedad, digamos, hoy en día, no hay, o sea, como al haber mujeres que están en posiciones más de lideranza o el tema de la conquista de los derechos, ya no hay tanta, digamos, oposición a lo que es femenino, sino que principalmente el artículo apunta a los hombres conservadores tradicionales que buscan reafirmar esa masculinidad, cómo se apoyan en lo que es la homofobia o cómo terminan siendo básicamente homofóbicos para poder reafirmar su masculinidad, como que es otra forma en la que encontraron para poder reafirmar su masculinidad y sus privilegios, obviamente. Es muy interesante, no voy a andar mucho porque no quiero que se me vaya mucho el tiempo en eso, pero era una forma también de poder hacer link digamos, de lo que nosotros estamos viendo, de toda la prueba del género y de la parte de la comunidad LGBT, cómo eso se relaciona. La homofobia, que Tess la menciona, tiene que ver justamente con el sexismo y justamente con la masculinidad y la crisis o la masculinidad tóxica. Está como bien linkeado. No sé si hay alguien que se entendió. Porque Quedó clarísimo. Ok, gracias. Si alguien que quisiera hacer un comentario sobre esto, si no, lo que podemos hacer es hacer alguna oración y
podemos hablando. ¿Hacemos eso? Media rodilla. Bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias, mi Dios, porque es sábado, porque nos podemos reunir a través de esta forma virtual, Señor. Gracias por las personas que están escuchando. Señor, gracias porque pudimos profundizar en este tema. Mi Dios, es algo que hoy en día lo tenemos tan presente, que lo tenemos estudiado, y ojalá, mi Dios, pueda este estudio y las reflexiones, lo que hayamos leído, arder en nuestros corazones para tomar posiciones, para tomar acciones concretas, para ayudar, Señor, a deconstruir aquellas cosas que sabemos que son sexistas, que sabemos que son misóginas. Ayúdanos a tener la luz y a buscar también esa luz para poder entender cuál es el plan, Señor, que tienes para nosotros, cómo podemos contribuir a este movimiento, a esta, Señor, a esta línea, que podamos con nuestras vidas poder ser reflejos de lo que estudiamos, que podamos tener, Señor, en nuestra mente la conciencia de que nuestras acciones, de los vínculos que mantenemos, Señor, puedan estar en armonía con lo que estudiamos, que no queden solamente en una simple teoría o en una simple clase, sino que en el día a día podamos hacer propio este mensaje y poder actuar en consecuencia. Mi Dios, pido por todas las personas, pido por mujeres que están sufriendo, por todo este sexismo, pido también por los hombres. Ayúdanos también a entender que amamos al pecador, pero no al pecado, que poder decirle a un hombre su sexismo es sinónimo de amor y de quererlo salvar, de quererlo tener en esta línea, y que necesitamos, Señor, poder tomar fuerzas, darnos el coraje para enfrentar las pruebas que vengan, y que podamos, Señor, todos terminar esta línea contigo en el cielo. Quédate con nosotros en lo que queda de este sábado, quédate con las personas que nos están escuchando. Te ruego y te pido todo esto por los méritos de Jesús. Amén.